en la sociedad civil rusa, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los distintos recuerdos que perduran de Stalin a día de hoy y cómo han variado en el tiempo desde su muerte hasta la actualidad? Digamos que la guerra en Ucrania ha cambiado un poco la perspectiva de Stalin en la sociedad rusa. Podemos decir que Putin hasta cierto punto quiere equiparar el logro de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial a manos de Stalin, con la guerra que él libra en Ucrania contra Occidente. Por lo tanto, podemos decir que en los 90 la figura de Stalin todavía seguía siendo muy controversial, pero ya después del 2010, 2014, con la anexión de Crimea, vemos que la figura de Stalin empieza a tener como mayor importancia en la definición de la identidad rusa, ¿no? Stalin nació en Georgia, es étnicamente georgiano. Como usted muy bien dijo, lideró la industrialización de la Unión Soviética y ganó la guerra, de acuerdo a los historiadores de la Unión Soviética, en la Unión Soviética, la guerra se gana gracias a la intervención de Stalin y su estrategia. Pero sí causó mucho malestar y mucho dolor en millones de rusos, en millones de distintas poblaciones étnicas por la represión tan aguda que cometió para controlar toda la población. La policía secreta de Stalin fue muy brutal, persiguió a cualquier disidente y no solamente eso, sino a Stalin se le considera la persona responsable por las hambrunas que sufrió Ucrania en los 30, ¿no? Que se le llama Holodomor, ¿no? Y se le ha considerado como una hambruna que se hizo a propósito para castigar un poco al movimiento ucraniano que tenía unos intereses nacionalistas, quería promover la identidad ucraniana y se vio hasta cierto punto como una forma de castigar ese pueblo en los 30 y murieron aproximadamente unos 5 o 6 millones de campesinos y de personas ucranianas. Por lo tanto, es una figura muy controversial, particularmente ahora. Por un lado, por su brutalidad, pero por otro lado, porque logró unificar a la población soviética, no solo rusa, en el momento de la Segunda Guerra Mundial y por el triunfo que le dio a esa sociedad en aquel momento. Y precisamente respecto a lo que apuntaba al principio de su respuesta, cómo en el marco de la guerra en Ucrania, Putin, digamos, o en las esferas más elevadas del Kremlin, se puede estar revisitando esta imagen de Stalin, ¿no? Esto sucedería solamente en los puestos de poder, en la imagen política, en la comunicación política, o también entre la sociedad encontramos este cambio en la percepción del legado de Stalin. Yo creo que ha habido un cambio en las nuevas generaciones, en la percepción de Stalin como un criminal, a Stalin como un agente modernizador, un agente de progreso y una figura que consolidó el pueblo ruso y que se enfrentó a Occidente. Si vemos bien que hoy Rusia aparentemente está aislada, ¿no? A pesar de que tiene contactos con China, la India y otros países, está muy aislada de Europa y de Occidente. Y algo así se vivió en la época de Stalin, ¿no? Luego de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, en los 20 y los 30, pues la Unión Soviética estaba básicamente aislada de las distintas instituciones internacionales. Por lo tanto, pueden haber comparativas, ¿no? Entre ese periodo y el periodo que se está viviendo ahora. Así que me parece que, a pesar de que la figura de Stalin entre ciertos sectores de la población siempre se vio con cierto respeto, creo que luego de la guerra de Ucrania y luego de los enfrentamientos en Ucrania en el 2014, pues Putin ha querido utilizar la imagen de héroe de Stalin y compararse con él. Por lo tanto, creo que ahora mismo en la generación joven, la interpretación de lo que fue él para la sociedad rusa está cambiando, contrario a otras generaciones en los 90 o en el 60, en los 70, en donde a pesar de que se consideraba Stalin una figura importante, no se podía olvidar el dolor, ¿no? Porque vemos a los familiares, ¿no? Los descendientes de aquellos que sufrieron la represión. Y aunque eso se recuerda, pues ya se está olvidando un poco en los libros de historia que se están publicando ahí en Rusia. Se enfatiza más bien su rol como héroe y como consolidar, ¿no? La sociedad rusa. Y usted dice que Putin, ¿no?, se ha querido comparar con él en cierta manera y desde Occidente. También se han emitido muchas comparaciones entre Putin y Stalin a raíz de la invasión de Ucrania. ¿Pero usted cree que hay planos, hay puntos realmente donde hacer esta comparación entre los dos líderes?
Bueno, Putin es un líder muy fuerte, ha querido unificar la sociedad detrás de unos valores que él considera son los valores que representan a la sociedad y la Iglesia Ortodoxa rusa en contra a lo que él proyecta como el desvío moral de Occidente. Por lo tanto, hay una ideología detrás de eso, pero me parece que Putin no tiene la capacidad ni el control que tuvo Stalin en su momento de la sociedad, ¿no? Stalin fue atrás de todos sus disidentes, pero la población rusa, luego de los 90 y los 2000, es una población muy diversa, muy crítica, que tiene distintas opiniones y las hace sentir. Y a pesar de que hay una gran propaganda para vender, ¿verdad?, este discurso que viene de Moscú, yo creo que es una población más compleja y más difícil de controlar, contrario a los años 40, donde Stalin sí tenía el control.